history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know. ¿Qué es de verdad lo importante en esta vida? ¿Qué es lo que deberíamos aprender para desenvolvernos en el mundo? Lo que está claro es que muchos tenemos la sensación de que la educación tal y como está no está funcionando. Es por ello que este fin de semana hemos leído El profesor chiflado y Mr. Bert, una historia que ha escrito Tomás García Yebra, que además de ser historiador, periodista, bueno, pues es un filósofo de lo que considera que debería ser la formación y cómo hay que, de alguna manera, generar espíritu crítico en los más jóvenes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Tomás, estamos impresionados porque hay en tu novela un profesor que se llama Eufrasio Tónico, que le dice unas cosas a los chavales reveladoras. La primera: no aspiréis a ser personas cultas, sino lúcidas. Bueno, sí. Eso ya desmonta todo. O sea, no a acumular datos, no a ser una persona que juegue, como bien apuntas en la novela, con muchos términos para impresionar, sino capacidad de discernir. Claro, es que la cultura, como bien dice el profesor, la cultura domestica, y lo que aspira el profesor es hacer alumnos lúcidos, alumnos críticos. ¿Por qué? Porque la lucidez desenmascara. Estamos rodeados de trampas por todos los lados, de engaños, y entonces este profesor lo que hace es a los alumnos de ya 16, 17 años irles despejando un poquito el camino de todo lo que se van a encontrar en este mundo, no solo desde el punto de vista académico, sino del día a día. Y que sean muy críticos, porque pues este profesor les dice: la gente escéptica es ingobernable. Y les dice también: tened en cuenta que los votos acéfalos y los de los listillos son al final los que acaban eligiendo esos líderes, que por cierto no salen mal parados. Por eso digo que esta obra es un tratado filosófico más que otra cosa. Hombre, es que si te fijas, yo no tengo nada contra el programa Sálvame, ni por supuesto voy a hacer ninguna crítica a ningún compañero, pero las técnicas que utilizan tanto en propaganda como en estos programas de audición que se ven masivamente, son las que luego utilizan los políticos. O sea, la masa global que te va a decantar si va a gobernar un político, va a gobernar un partido u otro, en definitiva son técnicas pues muy 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 engañosas, y que utilizan tanto los programas estos de, como te digo, pues eso del corazón sí. Pues por lo tanto vamos a situar lo aconsejable a la hora de educar, ¿no? Y entre las revoluciones que tú explicas, la primera: prohibido leer las grandes obras a una edad temprana. Dices que, por ejemplo, pues un chaval muy joven leyendo el Quijote acaba teniéndole repelús a las letras en lugar de acercarle. ¿Es así? Sí, yo he hecho muchas entrevistas y esta pregunta la he hecho a catedráticos, historiadores, y están en el 100% de acuerdo conmigo. A un crío de 14, 15, 16 años no puedes iniciarle con la Celestina, con el poema de Mio Cid, incluso con Platero y yo, porque Platero y yo necesitas una formación literaria bastante considerable para poder degustar todo ese lenguaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer un alumno de primero, segundo de bachiller? Tiene que leer torrencialmente, tiene que degustar, tiene que entusiasmarse, y para eso tiene que elegir él. Otra norma que extraigo de tu libro, repito, estamos hablando con Tomás García Yebra, El profesor chiflado y Mr. Bert, es su última obra, y es que nos enseñen cosas prácticas, por ejemplo, a lidiar con los bancos. Bueno, lo de los bancos yo lo tengo entre ceja y ceja, he tenido muchas trifulcas personales, y entonces a través de este profesor canalizo todo lo que podía estar toda la tarde hablando, pero en definitiva lo que yo pienso es que bueno, el profesor enseña a lo que a mí me hubiera gustado en cuestión de los bancos, a enseñar a leer la letra pequeña. Bueno, cuando tengáis, no os vais a encontrar nunca con ningún coseno ni con un triángulo equilátero en la esquina, pero con un banco seguro a lo largo de vuestra vida. A la hora de pedir una hipoteca, a la hora de pedir un crédito, pues hay cantidad de cláusulas que vienen por detrás con un lenguaje ininteligible. Ese lenguaje ininteligible está hecho aposta, sí. Como el lenguaje jurídico, como el lenguaje, hay cientos de lenguajes, el lenguaje militar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque es que si tú estás como ciudadano al mismo nivel que los que mandan,
Entonces, ¿quién manipula a quién? ¿Quién gobierna a quién? Siempre tiene que haber unos que gobiernen y otros que son gobernados. Y este profesor lo que hace es inocularles lucidez, no adoctrinamiento como hacen ahora. Y esa lucidez que ocurre, que es muy peligrosa porque, claro, te das cuenta de todo. Y ser escépticos. Reivindica Tomás García Yebra un plan educativo que dure 100 años y que tenga como inspiración a los escandinavos. Pues bien, tenemos también escuchándonos al hilo telefónico a Débora Martín, que es una pedagoga muy especial y diseñado un programa que es Pedagogía para el Éxito, que se aplica en algunos colegios ya, no solo en Madrid, como en el Colegio Escandinavo, en el Liceo Europeo, y que tiene claro que estas pistas que tú das son las que hay que implantar, analizado desde el punto de vista pedagógico. Débora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos podido estudiar algunas de tus propuestas. Hablas de que es necesario cambiar la educación y sobre todo fomentar la autoestima, la creatividad, la iniciativa. Es decir, sí, el enfoque actual dista mucho de estos programas que ya estáis llevando a cabo, ¿no? Así es, estaba escuchando a don Tomás y estaba maravillada atendiendo a esas palabras: no aspiréis a ser personas cultas sino lúcidas, porque efectivamente lo que se propone hoy en día es desarrollar destrezas y habilidades para el día a día y para la vida social, competencias sociales, trabajar en equipo, resolver conflictos del día a día, resolver problemas del día a día y no quedarnos tanto en una enseñanza teórica. Tan abstracta, ¿no? Exacto. Bueno, quería de alguna manera volver al término escandinavo y a esas mentalidades tan diferentes, que sobre todo a nivel educativo. Y para ello he seleccionado la primera revolución que yo sufrí en mi cerebro. Pippi Calzas Largas, Pippi Landström y su rebeldía ante la escuela. ¿A dónde vais? ¡Estoy aquí! Escucha, Pippi, por favor, muchacha, no seas tonta. Te aseguro que nuestro hogar infantil es muy bonito. Sí, y podrás ir a la escuela con otros niños. ¿Acaso no te gustaría? ¿Ir a la escuela para qué? Para aprender a leer, a restar, a sumar y a multiplicar. Has de aprender la tabla de multiplicar. Gracias, sé arreglármelas muy bien sin esa tabla de plumificar. Eso no son más que bobadas. Clan, esto no puede continuar así. Hemos de arrestarla. Sí, Clint. Pippi Landström, un canto de rebeldía y sobre todo una niña que tenía un mensaje muy distinto, porque es verdad que se sabía conducir en la vida perfectamente como un adulto sin pasar por las aulas, ¿no? Yo no sé si la educación escandinava destila ese espíritu y en qué medida hablamos primero con Tomás y luego te apuntas tú, Débora. Claro. Dices que hay que aprender mucho de ellos, a pesar de que luego los problemas personales los llevan mal, porque sabemos que la tasa de suicidios, claro, ahí puntualiza. Exactamente, no todo es bueno. Yo, el germen de esta novela fue cuando estaba en la agencia Colpisa, el grupo Vocento. Entonces veía que en los informes PISA Finlandia se salía, eran los mejores en comprensión verbal, en comprensión matemática, y dije, bueno, pues a ver qué secreto tienen. Llamé al colegio, entonces era el único colegio finlandés que hay en España, que está en Fuengirola. No sé si ahora me habéis hablado del colegio escandinavo, no sí, lo desconocía. Ahora te contará Débora, sí, dónde implantan técnicas me nuevas. Dijeron cosas sorprendentes, es decir, allí aprender a leer y aprender a escribir, pues empieza tranquilamente a los 8, a los 9 años. No hay ninguna premura por aprender a leer y a escribir. ¿A qué es lo que hacen los críos hasta entonces? Aprender a reír, a jugar, a relacionarse, a entusiasmarse con las cosas, a construir una casa o un arbolito o estas asignaturas que aquí consideramos que son Marías. No, son fundamentales, porque tú, al hacer una casa o a aprender a freír un huevo o aprender todas estas manualidades, lo que estás haciendo es formatear el cerebro para luego tener mayor comprensión verbal y mayor comprensión matemática. Pero esto aquí no se sabe. Fíjate, Débora, sí, Tomás también apunta en su novela que las manualidades ayudan al desarrollo mental, que hay que cuidar el lenguaje neuronal y hasta aprender a bailar puede ser bueno. Hombre, claro. ¿Tú qué nos puedes decir como pedagoga? Efectivamente, las enseñanzas artísticas, incluso lo que don Tomás estaba planteando en la enseñanza infantil, es fundamental. Realmente el que un niño pueda estar en contacto con la naturaleza y manejar y tocar, lo que va a hacer es favorecer la mielinización y, por tanto, neurológicamente va a tener una serie de áreas desarrolladas en el cerebro. Si eso no se produce, no se pueden producir las sinapsis y, por tanto, no se puede producir el aprendizaje. Y así también lo que decía con respecto a la motivación. Hablaba de las lecturas.
Si a los niños no conseguimos darles una herramienta, es decir, la lectura como herramienta, no como fin, sino disfrutar de una lectura, y para ello podemos dar cualquier cosa, cualquier aspecto que realmente al alumno le interese leer, y a partir de ahí es donde se puede desarrollar las competencias lingüísticas de lectoras, etcétera, pero no antes porque no están preparados los niños para eso. Claro, si no les enamoran las letras, vengan de donde vengan, no tiene sentido. Hombre, con respecto a los escandinavos, en general tenemos una gran ventaja, pienso yo, que es la alegría. Es decir, a mí Pippi Lastrum, que me pilla un poco más mayor, soy más mayor que tú, la sensación que me produce es tristeza. Melancolía, el ambiente de la serie era muy melancólico, por eso Pippi era como un revulsivo. Será luz, entonces es la misma sensación que me produce Kimi Raikkonen, por ejemplo. Tan frío y tan efectivamente. Entonces, ojo, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál sería el modelo aquí ideal a implantar? Pues coger lo mejor que tienen allí. Por ejemplo, a mí me parece que está muy bien lo de enseñar a no copiar. O sea, un alumno de 7 o 6 o 5 años, allí es inconcebible que copie, porque les inculcan, no solo en el colegio, sino ya en la familia, que si tú copias estás engañando. Y luego vamos a otro plano superior, que es el de el famoso las declaraciones de Hacienda. Yo reconozco que tú ahora me dices que pongo una X aquí, que voy a pagar menos haciendo una triquiñuela 200 euros menos, y me tiro de cabeza. Y como yo estoy seguro que el 99% de los españoles en Escandinavia, arriba no pasa. Porque estás defraudando a la sociedad, porque tienes unas prestaciones que luego las ves, y eso es educar, como no tirar las colillas al suelo, como si hay una cola de coches, no pitar, todo eso se inculca. Entonces yo creo, Tomás, que ha dado la clave cuando decías lo de engañar, decías copiar es que engañar. hemos inventado la picaresca, y de hecho, llevamos 500 años con él. De hecho, en inglés, to cheat, que es copiar, también significa engañar. Es decir, copiar y engañar significan lo mismo. Cheating, que es copiar, significa también engañar. Por lo tanto, ya ves como el lenguaje una vez más refleja lo que quiere decir la cultura, y nosotros, por supuesto, vamos, así como vamos por el lado de la risa, vamos por el lado de vivir la vida, pues también es cierto que vamos por el lado de la picaresca. Y de alguna manera, para retomar esa alegría en las aulas, también queríamos poner una canción inspiradora. La película Amanece, que no es poco, un surrealismo muy especial, el de José Luis Cuerda, que recuerda mucho a la atmósfera de esta obra El profesor Chiflado y Mr. Verde, Tomás García Yebra, que hay que decir que tiene toques de Eduardo Mendoza, pero otros, bueno, de cine delirante, como esta canción. A ver si deberían ser así las aulas. En el cuerpo humano hay algo que es sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor, solo es una víscera, se llama sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, cómo trabaja el corazón. Let's go, please. Causa admiración, causa admiración, causa admiración. Sus dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas. Bueno, nos llamaron utópicos. No sé qué os parece, si tenéis en vuestra mente, en la memoria, ese recuerdo de Amanece, que no es poco, ese aula donde el profesor empatizaba con los alumnos, porque eso es clave. Dice también Tomás que es que un profesor tiene que ser un buen comunicador, que contagie. Es lo que parece que hemos tenido transmisión de pensamiento, porque es lo que quería tocar ahora. Ahora, por ejemplo, está saliendo este programa más o menos entretenido porque nos estamos divirtiendo. Estamos hablando de una forma amena, estamos a gusto. ¿Por qué yo, por lo menos, lo que viví en el colegio, tiene que ser la enseñanza triste, tienes que estar en tensión? No.
el profesor, es políticamente incorrecto seguramente decirlo, pero se señala a los alumnos aquí en España. Hay que señalar a los profesores. Totalmente de acuerdo. El nivel del profesorado, es decir, un profesor aquí para ser profesor necesita opositar. Pero tú puedes saber de Napoleón todo y más. Pero no, yo lo que quiero es que me demuestres cómo enseñas tú Napoleón a los alumnos. Cómo contagias ganas, ¿no? Claro, es que luego puede ser terriblemente aburrido, terriblemente... Mira, yo he entrevistado a muchos historiadores de la Real Academia de la Historia, hombre, y entonces dicen mucho a gente, ¿cómo por qué los ingleses nos tienen que enseñar a nosotros lo que ha ocurrido en este país? Pues, si es que no es que sepan mal, es cuestión de metodología, es que son amenos y profundos. Y aquí son sumamente muchos, aburridísimos, pesadísimos, plomizos, pero es porque no la amenidad no está... no es incompatible con la profundidad. Fíjate, voy a leer lo que dices en concreto en la obra. Tu admiración también por los ingleses queda muy, muy clara. Que es que la metodología consiste en la sabia conexión entre lo que enseñan sus universidades y lo que exige el mercado y el progreso. Claro. De nuestros cráneos ibéricos, de nuestro carácter ibérico, de nuestra cultura judeocristiana salen santos, mártires y pícaros. Pero de la cultura británica salen inventores, comerciantes y exploradores. Es decir, según educas, das un modelo de personalidades singulares. Alejandra, sobre todo la desconexión que ha habido siempre entre la universidad y el mercado laboral no lo han tenido Gran Bretaña. ¿Por qué nace en Gran Bretaña la revolución industrial? Porque lo que estudian está aplicado. Aquí teníamos también carbón y teníamos yacimientos en el País Vasco, pero allí siempre ha habido una conexión práctica de lo que se estudia con lo que luego demanda y necesita la sociedad, pero aquí siempre estamos con debates, llevamos todavía... Aquí seguimos discutiendo la ley de gravedad. Y peor todavía, estamos discutiendo qué es España desde hace 500 años, y todo es una teoría, todo son cosas... Sí, pero tú para elaborar tu pedagogía del éxito, ¿de qué fuentes has bebido? ¿Qué es qué sistemas te han convencido y qué has desarrollado tú? Bueno, nosotros lo que hemos estado recogiendo es información e investigaciones de otros sistemas educativos, atendiendo a las diferentes investigaciones internacionales, pero sobre todo lo que nos hemos centrado en las investigaciones pedagógicas, en las que de las corrientes de la Escuela Nueva, la pedagogía activa, que como bien dice el profesor, es la aplicabilidad del conocimiento, para que es fundamental la metodología. No se trata de centrarse en cómo dirigir o cómo desarrollar un conocimiento. No, se trata de otra cosa. Se trata de metodológicamente estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Las aulas están organizadas de manera individual, es decir, tú entras en un aula y tenemos los alumnos situados mirando al profesor y de uno en uno, como mucho de dos en dos. Ya las aulas no están desarrollando habilidades sociales, no estamos potenciando el diálogo, no estamos fomentando la negociación, la resolución. No, si no lo hacemos de esta manera. Débora, perdona que te interrumpa. Quería preguntarte, porque me parece siempre un tema que yo lo suelo sacar en las reuniones de padres en el colegio, que es la disposición del aula. ¿No te parece que es no estamos estudiando como en el siglo XIX? Es decir, ¿no parece que la tecnología va por un lado y la educación sigue estando siempre en el mismo sitio? Sí, realmente lo que está sucediendo es eso, las demandas sociales son una y la escuela está en otro lugar, no está respondiendo, con lo cual, según los criterios de calidad de la UNESCO, no se están cumpliendo, porque no estamos siendo coherentes con lo que se está demandando y con lo que el alumno está demandando. Ahora mismo el conocimiento se adquiere en todas partes. En todas partes. La escuela se está descentralizando, por tanto hay que aprovechar y saber organizar bien un aula de manera versátil y que atienda a la diversidad y que ayude a ese pensamiento crítico que estaba hablando el profesor, a crear, a solucionar, a motivar. Es que sin motivación y sin empatía no puede haber aprendizaje. No, porque tiene que ser un aula aburrida, como decía. Quería, exacto, contagiaros también la emoción de una película mítica, El Club de los Poetas Muertos, donde un profesor demuestra cómo puede hacer que germine una vocación nueva y una ilusión en sus alumnos. Señor Keating, nos obligaron a firmar a todos. Tiene que creerme, es verdad. Le creo, Todd. Márchese, señor Keating. No fue culpa suya. Siéntese, Anderson. ¿Otra inconveniencia suya o de cualquier otro? Y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating.
Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¿Me oyen? Los alumnos sobre esos pupitres en señal de homenaje al profesor que había conseguido entusiasmarles y que, como sucede en el Club de los Poetas Muertos, pues a veces quien se atreve a cambiar las normas sale muy mal parado. No sé qué pensáis. Romper una tendencia y conseguir de alguna manera sacar otra cara de esos chicos sale caro en la película. Yo no sé si en la vida real, afortunadamente a estas alturas, se pueden hacer estas revoluciones. Sobre todo si tienes éxito, porque entonces lo que causa es envidia en el resto del profesorado, ¿no? Siempre que intenta alguien sacar la cabeza en cualquier entorno, causa el gran mal nacional, que es la llamada envidia. Y sobre todo porque los profesores en su mayoría se han olvidado de que lo más importante, esto me lo hizo ver un profesor, es decir, yo les exijo a mis alumnos, pero porque yo me dejo la salud. Él acababa las clases sudando, exhausto, como si hubiera estado después de una clase de spinning. Pues el tío acababa absolutamente derrotado y decía, yo les exijo a mis alumnos porque yo también lo estoy dando todo. Y me pongo a pensar y digo, ¿cuántos profesores yo he tenido que venían aquí solamente a pasar el rato, a aburrirme desconsideradamente? Y te pones a pensar y dices, pero realmente tienen que ser buenos comunicadores. Hay algo, yo por eso lo pasé muy mal en la universidad, porque me aburría gracias a muchos de estos. Otros eran muy grandes, pero había otros que eran unos auténticos peñazos. Y me alegro que tú, Tomás, digas que a veces que nos ponemos mucho el foco en los alumnos, pero a veces habría que hacerle un buen informe PISA a estos profesores y las sorpresas que nos llevaríamos. Es que es muy difícil ser profesor, pero lo tenemos en un ejemplo muy prosaico que voy a poner. Carlos Arguiñano, cocina. ¿Cuántos cocineros mejores que Carlos Arguiñano hay? Muchos. Pero ¿cómo comunica Carlos Arguiñano? Es que se come la pantalla, te atrae, te atrapa. Eso es muy difícil, eso es un don. Y entonces, pues claro, es muy difícil, la pedagogía es dificilísimo. Ahora, si como hacemos en este país, todo lo reduces a hacer unas oposiciones y con eso que consiste en memorizar un temario, no demuestras. Bueno, decís las oposiciones a maestro, pero como otros muchos cargos de la administración que a lo mejor olvidan la cantidad de background que tiene que tener aquella persona. Bueno, daros las gracias, Débora Martín, gracias por darnos las claves. Seguiremos en contacto para que nos puedas contar cómo desarrolla esta pedagogía para el éxito, y también muchas gracias a nuestra autora Tomás García Yebra. ¿Puedo tener medio minuto simplemente? Justamente, mira. Medio minuto, simplemente. Lo que tú has empezado diciendo, Alejandro, del programa, una educación, un pacto a 100 años o a 50, y por ejemplo el caballo de batalla, que es la religión y es la educación para la ciudadanía, no, por Dios, si son perfectamente compatibles. Si el buque insignia es el Museo del Prado, para saber y entender el Museo del Prado hay que saber religión y hay que saber mitología. Con ello nos quedamos hasta ahora.